¿Verán los cristianos al anticristo o ocurrirá el rapto antes de su aparición? Imagina esto: un mundo sumido en el caos, personas desapareciendo sin previo aviso, o quizá el surgimiento de un líder global que aparenta traer paz, pero que en realidad se convierte en la fuerza más siniestra que el mundo haya conocido, el anticristo. Pero, ¿y si todo lo que hemos creído sobre el rapto se basa en un malentendido? Aquí está la gran pregunta. ¿Los cristianos verán a esta figura antes del rapto? ¿O seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor antes de que el anticristo tome el centro del escenario? Esto no es solo una cuestión de profecía, es sobre si realmente estamos preparados para lo que viene. Y si todo lo que te han enseñado sobre el rapto estuviera equivocado. Si eso es cierto, entonces millones de cristianos podrían no estar listos para lo que se avecina, y el tiempo para entenderlo se está agotando. Hoy profundizaremos en uno de los temas más debatidos. Abróchate el cinturón, porque este será un viaje intenso a través de la escritura, la teología e incluso la historia. Vamos a recorrer un camino que muchos preferirían evitar, pero que debemos seguir. Al final de esto, podrías replantearte todo lo que creías saber sobre el fin de los tiempos. ¿Podrían los cristianos realmente presenciar al anticristo antes de ser arrebatados? Si el rapto es real, ¿por qué la iglesia primitiva nunca lo enseñó de la manera en que lo hacemos hoy? Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de revelar podría sorprenderte. Una de las grandes preguntas en la que los cristianos suelen tener opiniones muy distintas es: ¿los cristianos pasarán por la gran tribulación? ¿Llegarán a ser mártires? ¿Es la idea de un rapto secreto realmente bíblica o es una invención moderna? ¿Qué pasaría si las grandes voces en la profecía estuvieran pasando por alto, algo que podría cambiarlo todo? Hoy vamos a hablar sobre lo que se conoce como el rapto. ¿Has escuchado esa palabra antes? Rapto. ¿Y si los maestros de profecía más influyentes de hoy estuvieran dejando de lado un detalle crucial? En un momento, veremos una de las partes más ignoradas de la Biblia, una que cambia por completo la perspectiva sobre este tema. La palabra rapto, en realidad proviene del latín rapto, que significa ser arrebatado. Se encuentra en la traducción de la Biblia conocida como la Vulgata Latina, específicamente en 1 Tesalonicenses 4. Allí se dice que todos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. En latín, la palabra para arrebatados es rapto, de donde proviene la palabra en inglés rapture. Con el tiempo, el significado de la palabra rapto ha cambiado. Originalmente significaba ser arrebatado físicamente, pero hoy en día, muchas personas la usan para describir una emoción intensa, como cuando alguien dice: «Estoy extasiado con esto», para expresar emoción o amor. Pero dejemos de lado cómo ha cambiado la palabra. Muchos creen en el rapto, en el sentido de que seremos llevados para encontrarnos con el Señor en el aire. La verdadera pregunta no es si crees en el rapto, sino cuándo crees que ocurrirá. Nos advierte Apocalipsis que los creyentes pasarán por la gran tribulación. Según la línea del tiempo presentada en el libro de Apocalipsis, ¿cuándo crees que ocurrirá? Muchos cristianos no estarán de acuerdo conmigo cuando digo que la única forma de escapar del gran problema será a través del martirio. Existe una enseñanza popular que afirma que todos los cristianos desaparecerán y serán arrebatados en secreto antes de que la tribulación comience. Esta idea se conoce como el rapto secreto. Pero, ¿y si el rapto secreto fuera un engaño? ¿Cuántos estarían realmente preparados para lo que viene? Ese es el gran peligro. Confiar en una vía de escape que quizás nunca llegue. Porque, ¿y si la verdadera prueba aún está por delante? El rapto secreto tiene implicaciones importantes. La mayor de ellas es esta: si el rapto secreto ocurre antes de que inicie la gran tribulación, entonces nunca sabremos cuándo empieza, porque ya no estaremos aquí. Eso significa que el próximo evento que esperamos es el rapto secreto. Algunos llaman a esto la teoría del cualquier momento, la idea de que Jesús podría regresar esta noche o en cualquier instante. Pero, ¿por qué los primeros cristianos nunca predicaron sobre un rapto secreto antes del siglo XIX?
Te sorprendería saber que esta doctrina no fue enseñada en la historia cristiana hasta los años 1800. Entonces, ¿de dónde surgió? Tal vez hemos estado esperando las señales equivocadas, y la verdadera advertencia ya está aquí. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre escapar de la tribulación? Desde esta perspectiva, la gran tribulación durará al menos 3 años y medio, porque aún no ha comenzado. Todo depende de cuándo esperas que Jesús regrese. Si Jesús viene por nosotros antes de la gran tribulación, entonces podría venir en cualquier momento. Pero si su regreso será después de la tribulación, entonces no puede ser en cualquier instante, aunque aún podría ocurrir dentro de nuestra generación. Y cada cristiano espera que así sea, porque nadie quiere pensar en la muerte como su destino final. Yo espero que Jesús regrese antes de morir, pero no creo que sea esta noche. Esa es la gran diferencia. La enseñanza de un rapto secreto de la Iglesia antes de la gran tribulación es relativamente nueva, ya que solo existe desde hace unos 160 años. Antes de eso, no había ningún rastro de esta doctrina. Si el rapto ocurre antes de la aparición del Anticristo, ¿por qué Pablo dice que los creyentes lo verán primero? Algunos creen que no estaremos aquí para presenciarlo, pero Pablo dice lo contrario. Suponemos que tendremos tiempo para entender todo esto, pero ¿y si el tiempo se está agotando? ¿Es posible que muchos cristianos hayan sido malinterpretados sobre lo que realmente significa encontrarse con el Señor en el aire? Existe otra división que algunas personas establecen. Creen que el destino de judíos y cristianos será siempre distinto, que los judíos vivirán en la tierra mientras que los cristianos vivirán en el cielo. Pero creo que esta idea es equivocada, pues separa a judíos y cristianos para siempre. ¿Por qué tantas iglesias enseñan el rapto como una forma de escape? Algunas personas incluso dicen que Dios tiene 2 grupos diferentes de personas: los judíos como su pueblo terrenal y los cristianos como su pueblo celestial. Esta creencia lleva a otra división. Separan la segunda venida de Jesús en 2 eventos distintos. Primero, afirman que habrá una venida secreta para los santos, y luego, más tarde, una venida pública con los santos. Según esta perspectiva, Jesús arrebataría a los creyentes en secreto antes de la gran tribulación, y unos años después, regresaría visiblemente con ellos. Creo que todas estas divisiones son excesivas. Sin embargo, quienes creen en un regreso secreto de Jesús afirman que podría ocurrir en cualquier momento. Por otro lado, los que piensan que su venida será después de la gran tribulación entienden que no puede suceder ahora mismo, pero sí dentro de nuestra generación. Hoy vamos a enfocarnos en esta última parte de la enseñanza, pero quiero que sepas que forma parte de un sistema completo de interpretación bíblica. La mayoría de los libros sobre la segunda venida de Cristo se escriben desde esta perspectiva. Hal Lindsey es uno de los escritores más conocidos en este tema. Quizás hayas oído hablar de su libro La gran planeta Tierra en agonía. Debido a que la mayoría de los libros y predicaciones sobre la segunda venida adoptan este punto de vista, muchos cristianos creen que es la única manera de entenderlo. El problema es que esto ha llevado a algunos creyentes a dejar de hablar de la segunda venida por completo. Han dejado de pensar en el futuro porque solo han escuchado una única interpretación. Y para mí, eso es realmente triste. Esta enseñanza afirma que hay 2 venidas de Cristo, una privada, en la que ocurre el rapto de los santos, y otra pública, en la que Jesús regresa con los santos, con un periodo intermedio en el que tiene lugar la gran tribulación. Este enfoque produce 2 efectos principales. Primero, sostiene que los cristianos no pasarán por la gran tribulación, lo que implica que los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis no están dirigidos a ellos. En esta perspectiva, estos capítulos serían solo un tema de curiosidad, sin un mensaje real para los creyentes de hoy. Pero, ¿cómo pueden los cristianos prepararse para lo que viene si se les ha dicho que no estarán aquí para enfrentarlo? Si se acerca un gran engaño, solo aquellos firmemente arraigados en la verdad podrán mantenerse firmes. Según esta enseñanza, esta parte de la Biblia es principalmente relevante para quienes estarán en la tierra en ese momento, especialmente para los judíos.
Por eso, para muchos cristianos hoy en día, la parte central de Apocalipsis parece no tener mucha importancia. Y, sinceramente, eso me hace preguntarme, ¿por qué Jesús nos habló de esto en primer lugar? ¿De qué sirve que los cristianos conozcan lo que otros experimentarán? ¿Ves a lo que me refiero? La única respuesta que he escuchado de algunas personas es que estos capítulos existen para asustar a los incrédulos y hacerlos creer, pero no creo que ese sea el propósito de Apocalipsis. Este libro fue escrito para las 7 iglesias, así que, ¿por qué de repente se convertiría en algo diseñado solo para causar temor? El siguiente gran punto es sobre el rapto, el momento en que los cristianos serán llevados para encontrarse con el Señor en el aire. Algunos dicen que este es el próximo evento en el calendario de Dios y que no hay nada más que deba suceder antes de que ocurra. Estas son afirmaciones muy importantes y necesitamos hablar sobre ellas. Debo decir que esta visión resulta muy atractiva. ¿Has escuchado la palabra escatología? Se refiere al estudio de los últimos tiempos. Sin embargo, esta perspectiva convierte la escatología en una especie de escapología, centrada en cómo escapar en lugar de comprender el mensaje de Apocalipsis. Para muchos, es reconfortante pensar que los cristianos no tendrán que enfrentar estos tiempos difíciles. Por eso, esta enseñanza es tan popular, brinda consuelo a los creyentes y desafía a los no creyentes. Algunas iglesias incluso asustan a los niños, diciéndoles que sus padres podrían desaparecer si Jesús regresara esta noche. Creo que eso está mal. Nunca he visto ese tipo de predicación en el Nuevo Testamento, ni dirigida a adultos y mucho menos a niños. Sin embargo, muchas personas han recurrido a Cristo por temor a que su regreso ocurra en cualquier momento. Esta enseñanza ha sido usada con frecuencia en la predicación porque es impactante, pero la verdadera pregunta ¿es realmente cierta? Veamos de dónde surgió esta idea. Comenzó alrededor del año 1830. Antes de eso, no hay rastro de esta forma de entender la Biblia. Esto podría marcar la diferencia entre mantenerse firme en la fe o apartarse cuando llegue la presión. 3 personas estuvieron involucradas en su origen: un inglés, un irlandés y un escocés. No leas demasiado en esto, simplemente es lo que sucedió. El irlandés era John Nelson Darby, un líder del movimiento de los hermanos de Plymouth. El inglés era el Dr. Henry Drummond, quien vivía en una gran mansión en Guildford, Surrey. El escocés era un ministro llamado Edward Irving, y también había una profetisa llamada Margaret MacDonald de Port Glasgow. Margaret tuvo una profecía en la que afirmaba que los cristianos no tendrían que pasar por la gran tribulación. Edward Irving aceptó esta idea y fue discutida en la casa del Dr. Drummond, donde John Darby estaba presente. Esta enseñanza se incorporó en las doctrinas de Darby y se convirtió en un pilar del movimiento de los hermanos de Plymouth. Sin embargo, no todos en el movimiento estuvieron de acuerdo. George Mueller, quien dirigía el famoso orfanato en Bristol, rechazó la enseñanza de Darby. Otros, como Benjamin Newton y Samuel Tregelles, también se opusieron. Pero Darby tenía una personalidad fuerte y logró convencer a la mayoría. Luego viajó a Estados Unidos y persuadió a un abogado llamado C.I. Scofield para que adoptara esta visión. Scofield creó una Biblia con notas explicativas basadas en esta interpretación, llamada la Biblia de Scofield. ¿Has oído hablar de ella? Déjame advertirte, nunca compres una Biblia con notas humanas incorporadas. Si lo haces, podrías llegar a pensar que los comentarios son parte de la palabra de Dios, cuando en realidad son solo la interpretación de una persona. La Biblia de Scofield se hizo muy popular, especialmente en Estados Unidos, y muchas personas comenzaron a creer que estas ideas estaban en la Biblia, cuando en realidad eran interpretaciones de Scofield. ¿Es posible que la Iglesia haya malinterpretado las advertencias de Jesús sobre el sufrimiento? Esta enseñanza dividió la historia en 7 períodos, separó el destino de los judíos y los cristianos, y afirmó que habría 2 segundas venidas de Jesús. Puedes encontrar todo esto en la Biblia de Scofield, pero no en una Biblia sin notas añadidas por humanos. Si quieres explicaciones,
Consigue un comentario bíblico aparte, pero no los mezcles con la Biblia. Es demasiado fácil confundir las notas con la palabra de Dios. Debido a la Biblia de Scofield, muchos seminarios bíblicos solo enseñaban esta perspectiva. El más famoso es el Dallas Theological Seminary, donde ni siquiera puedes ser estudiante si no estás de acuerdo con esta enseñanza. Uno de sus alumnos, Hal Lindsey, se hizo muy conocido por difundir esta doctrina. Así es como se popularizó. Un inglés, un irlandés y un escocés llevaron la enseñanza a América. Scofield la incluyó en su Biblia y el Dallas Seminary la enseñó. Ahora, la mayoría de los evangélicos en Estados Unidos creen en esta interpretación. En otros lugares no es tan común, pero sigue teniendo influencia debido a libros y a la Biblia de Scofield. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que la segunda venida de Jesús podría ocurrir en cualquier momento y que será secreta? Esta creencia incluso ha aparecido en películas. ¿Has visto A Thief in the Night? Es importante no aceptar estas enseñanzas sin examinarlas cuidadosamente. Hay 7 razones principales por las que las personas creen en un rapto secreto antes de la gran tribulación. Pero aquí viene lo impactante. Ninguna de esas razones se sostiene cuando realmente estudias la Biblia. Y en un momento te mostraré por qué. La cuestión es que no hay un solo versículo claro en el Nuevo Testamento que diga que esto sucederá. Solo se puede inferir de ciertas partes de la Escritura. Ojalá hubiera un versículo que dijera claramente: no te preocupes, serás arrebatado. Decían: ¿dónde está la promesa de su venida? Esto significa que incluso en los primeros siglos hubo confusión sobre el tiempo del regreso de Cristo. Algunos utilizan la frase «no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca» como prueba de un rapto inminente, pero Jesús no regresó en la vida de esa generación, lo que indica que esta idea necesita un estudio más profundo. Otro argumento es la ausencia de la palabra iglesia en Apocalipsis 6:19. Se dice que, como la palabra no aparece en los capítulos sobre la gran tribulación, la iglesia no estará en la tierra. Sin embargo, ¿es eso suficiente para concluir que los creyentes serán arrebatados antes de ese periodo? La promesa de consuelo en 1 Tesalonicenses 4 también es citada. Pablo anima a los creyentes con palabras sobre el regreso de Jesús, y algunos interpretan esto como una garantía de que no enfrentarán la gran tribulación. Pero, ¿es realmente eso lo que el pasaje dice? Otro punto es la ira de Dios. Se argumenta que como la gran tribulación incluye la ira divina y los creyentes están protegidos de la ira de Dios, entonces no estarán presentes en ese tiempo. Versículos como 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, son usados para respaldar esta idea. Estos son los principales argumentos que se presentan a favor de un rapto secreto. Pero recuerda, muchos de ellos son deducciones basadas en indicios. Es esencial estudiar con cuidado y asegurarnos de que nuestras creencias vienen directamente de la Biblia y no de interpretaciones impuestas sobre ella. Ahora, revisemos estos 7 puntos más de cerca. Probablemente ya sabes cuál es mi postura, pero quiero que llegues a tu propia conclusión. Primero, hablemos de las palabras pronto y rápidamente. Creo que debemos ver estos términos desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Para Dios, el tiempo funciona de manera diferente. En 2 Pedro 3, se menciona la aparente demora en la venida de Cristo, explicando que lo que parece tardanza para nosotros, en realidad, es parte del plan divino. Algunos se preguntan, ¿dónde está la promesa de su venida? Todo sigue igual que siempre. Pedro responde diciendo que para Dios, 1000 años son como un día. El tiempo de Dios es flexible. Einstein explicó la idea del tiempo de esta manera. 1 minuto sentado sobre una estufa caliente parece mucho más largo que 1 hora conversando con alguien que te gusta. Así es como el tiempo nos parece a nosotros, pero para Dios es diferente. Un día puede sentirse como 1000 años, o 1000 años pueden sentirse como un día. Desde la perspectiva de Dios, Jesús solo se ha ido unos pocos días. La Biblia ve el tiempo desde la visión de Dios, no desde la nuestra. Pero Pedro también dice
que debemos agradecer a Dios por este retraso, ya que le da a más personas la oportunidad de arrepentirse y ser salvadas. El amor de Dios es la razón de la espera. Santiago nos dice que aprendamos paciencia, como el agricultor que espera la cosecha. Él dice que debemos esperar la venida de Jesús de la misma manera, lentamente pero con certeza. San Bernardo dijo una vez: esto es un largo y pequeño tiempo. Es un santo clamando por el regreso de Jesús. Por lo tanto, no creo que podamos decir que pronto y rápidamente signifiquen que ocurrirá en cualquier momento. Ahora, hablemos de la sorpresa. Sí, Jesús dijo que vendría como un ladrón en la noche, y las personas serán sorprendidas. Pero en 1 Tesalonicenses 5, dice que los creyentes no serán sorprendidos. La sorpresa es solo para el mundo. Los creyentes estarán alertas y vigilantes porque son hijos del día, no de la noche. Ellos verán las señales de su regreso. Este es un punto importante. En el Nuevo Testamento, la sorpresa sobre el regreso de Jesús está dirigida a dos grupos: los incrédulos y los creyentes somnolientos que no están prestando atención. Ellos serán sorprendidos, pero los creyentes que estén alertas no lo estarán. Jesús no viene a robar a aquellos que están preparados. Cuando Jesús dice «vigilad», no significa que debamos mirar siempre al cielo. Eso no tendría sentido. Conocí una vez a una chica que pasaba todo su tiempo en un cementerio porque quería estar allí cuando los santos resucitaran. Ella se estaba poniendo nerviosa y asustada. Vigilad significa estar atentos a las señales. Jesús contó una historia sobre un hombre que escuchó que un ladrón venía. El hombre permaneció despierto, vio las señales y estuvo listo. Jesús está diciendo que si permaneces alerta, verás las primeras señales de mi regreso. Así que ese argumento sobre la sorpresa no tiene fundamento. Ahora hablemos sobre las diferencias lingüísticas. Hay tres palabras griegas que se utilizan: parousia, epifanía y apocalipsis. Parousia significa llegar. Por ejemplo, cuando un ejército llega para liberar o un rey llega para una visita. Eso es una parousia. Si ves a la reina llegar a un evento, eso sería una parousia. Epifanía significa aparecer tal como eres. La reina podría llegar con un atuendo sencillo, y no la reconocerías como la reina, a menos que supieras quién era. Pero si ella usara su corona y sus vestiduras, sabrías que eso es una epifanía, una aparición en toda su gloria. Apocalipsis significa desvelar, hacer visible lo que estaba oculto. Es como cuando la verdad sobre alguien, el carácter de alguien, se revela de repente para que todos lo vean. Las tres palabras describen el regreso de Jesús y se usan de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. No se puede decir que una se refiere a su llegada y otra a su gloria. Todas describen el mismo evento. Ahora, ¿cómo reconciliamos el hecho de que Jesús venga por sus santos y con sus santos? Es sencillo. Parousia significa salir a recibir a un visitante y luego regresar con él. Si la reina vuela a una ciudad, los dignatarios van al aeropuerto a recibirla y luego la escoltan de vuelta a la ciudad. Eso es lo que significa parousia. Iremos a encontrarnos con Jesús en el aire antes de que toque la tierra. Lo recibiremos y luego lo acompañaremos de vuelta. Así que Él viene por sus santos y con sus santos al mismo tiempo. Esa es la imagen que la Biblia nos da. Finalmente, esperaba la iglesia primitiva que Jesús regresara en cualquier momento. Esta es una parte clave de la idea de que Jesús podría regresar en cualquier momento. La gente dice que la iglesia del Nuevo Testamento creía esto. Vamos a explorar eso a continuación. Echemos un vistazo al Nuevo Testamento. Jesús dijo: «Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra». Ahora bien, ¿crees que las personas a las que se les dijo que difundieran el Evangelio por todo el mundo pensaban que Jesús regresaría en cualquier momento? ¿Cuándo tendrían tiempo de hacer todo eso? Está claro que necesitaban tiempo antes de que Él regresara. Luego, Jesús predijo la crucifixión de Pedro y le dijo que sucedería cuando fuera viejo. Así que, ¿cómo podría Pedro pensar que Jesús regresaría en cualquier momento? Jesús le estaba diciendo claramente a Pedro que moriría de viejo antes de su regreso.
Es por eso que Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué pasa con Juan? Jesús le respondió, eso no es asunto tuyo, pero si quiero que él siga vivo hasta que regrese, no es tu problema. Juan incluso explica esto en su evangelio, diciendo que Jesús usó la palabra sí, porque había un rumor en la iglesia primitiva de que Juan viviría hasta el regreso de Jesús. Juan deja claro que eso no era lo que Jesús quería decir. Hay muchas parábolas sobre la segunda venida, y todas muestran que habrá una larga espera, como la parábola de las 10 vírgenes. Fíjate que dice que el novio tardó mucho en llegar. Luego está la parábola de los talentos, de la cual estoy leyendo ahora. Después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos regresó. Aquí hay un versículo interesante del Evangelio de Lucas. Justo antes de la parábola de los talentos, Jesús les contó una parábola porque la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de inmediato. Entonces, Jesús les contó una historia sobre el paso del tiempo. La verdadera prueba de estar preparados para la segunda venida no es cómo actúas si piensas que Él viene mañana, sino cómo vives si no regresa en 1000 años. Lo importante no es lo que Jesús te encuentra haciendo cuando regrese, sino lo que has estado haciendo todo el tiempo que Él ha estado ausente. ¿Me entiendes? La idea de entrar en pánico pensando que Él podría regresar esta noche no es el punto. Por ejemplo, no dejaría de pasar tiempo con mi esposa esta noche solo porque pienso que Jesús podría regresar y encontrarme haciéndolo. Eso sería tonto. No se trata de pensar, oh no, podría venir ahora mismo y pillarme haciendo esto. Se trata de saber que, cuando Él regrese, nos preguntará, ¿qué has estado haciendo mientras yo estuve ausente? ¿Ves la diferencia? No se trata de aquellos que piensan que Él regresará esta noche, sino de aquellos que viven sabiendo que Él les preguntará cómo han estado viviendo. Así que, al sumar todo esto, podemos ver la corrección que Pablo hizo a los tesalonicenses. Los cristianos de Tesalónica pensaban que el día del Señor ya había llegado, porque alguien falsificó una carta en nombre de Pablo. Pablo escribió su segunda carta para corregir esto. Dijo que Jesús no ha regresado aún porque primero debe aparecer el hombre de la iniquidad. Pablo les estaba diciendo a los creyentes que verían al anticristo antes de ver a Cristo, y el anticristo aparecerá durante la gran tribulación. ¿El anticristo realmente engañará incluso a los elegidos? Es cierto que los primeros cristianos esperaban que Jesús regresara en su vida. Pablo lo esperaba, y yo también lo espero. Pero el Nuevo Testamento no muestra que alguien pensara que eso ocurriría en cualquier momento. Ahora, hablemos de algo más. La ausencia de la palabra iglesia en Apocalipsis 6 al 9 y Mateo 24, que cubren el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué no aparece la palabra iglesia en esos capítulos? Aquí está la clave. Tanto Mateo 24 como Apocalipsis 6:19 están escritos para los discípulos. El libro de Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias de Asia, es decir, a los creyentes. Entonces, ¿por qué Jesús les daría toda esta información a personas que no la necesitarían? No tiene sentido. No es para que le digamos al mundo, buena suerte, yo estoy bien. No puedo creer que Jesús quisiera que pensáramos de esa manera. Oh, ustedes pobres van a pasar por todo esto, pero yo estaré fuera de ello. Eso no suena como Jesús en absoluto. Lo que Él realmente dijo es, os lo he dicho de antemano para que vuestro corazón no se turbe. Mirad que nadie os engañe. Os lo he dicho de antemano. Así es como Jesús actúa, advirtiéndonos y preparándonos para que no nos sorprendan. A continuación, observemos las palabras elegidos y santos. Estas palabras se utilizan en esos capítulos y a lo largo de todo el Nuevo Testamento para referirse a los cristianos y a la iglesia una y otra vez. Los creyentes nacidos de nuevo son llamados los elegidos y los santos de Dios. Cada epístola está dirigida a los santos en Roma, los santos en Éfeso y así sucesivamente. Si la ausencia de la palabra iglesia significara que una escritura no es para los cristianos, entonces, ¿qué pasa con las 6 epístolas que no usan la palabra iglesia? ¿Eso significaría que no son para los cristianos? Por supuesto que no. Eso es un sinsentido.
Esas epístolas son 2 Timoteo, Tito, 1 Pedro, 2 Pedro, 2 Juan y Judas. Judas no usa la palabra iglesia, pero sí usa la palabra santos. ¿Podría haber una razón por la cual se evita la palabra iglesia en el libro de Apocalipsis? Bueno, las palabras elegidos y santos son. La palabra elegidos se usa 55 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 5 se refieren a los judíos y 50 a los cristianos. La frase santos, que significa los elegidos, también se utiliza tanto para judíos como para cristianos. Creo que la palabra iglesia no se usa aquí porque los términos elegidos y santos están destinados a mostrar el cuidado de Dios tanto por judíos como por cristianos. El interés principal de Dios es para los cristianos, pero también para su pueblo judío. Recuerda Apocalipsis 7, donde se habla de 2 grupos, Dios protegiendo a los judíos y consolando a los cristianos. Este enfoque dual continúa hasta la Nueva Jerusalén, donde judíos y cristianos vivirán juntos en Cristo. Jesús dijo, «Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero deben ser un solo rebaño y un solo pastor». Creo que el destino de los judíos y los cristianos es el mismo, no separado. Jesús nos reunirá al final. Por eso, Apocalipsis no utiliza la palabra iglesia durante la gran tribulación, no porque la iglesia no esté allí, sino porque términos como elegidos incluyen tanto a cristianos como a judíos. Dios cuida de ambos. Curiosamente, la palabra iglesia no se encuentra en ninguno de los pasajes que describen el rapto. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, que a menudo es citado por los dispensacionalistas, no se menciona la palabra iglesia. Algunos podrían argumentar que esto significa que la iglesia no forma parte del rapto, pero esa lógica es incorrecta. Solo porque no se use la palabra iglesia, no significa que no esté presente. Ahora hablemos de consuelo y ánimo. La realidad es que el Señor nos ayudará a atravesar la gran tribulación, no a sacarnos de ella. El Nuevo Testamento promete dificultades para los creyentes. Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo». Porque Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Él está con nosotros y es el vencedor. Le pregunté a un amigo cómo estaba y me dijo, «Estoy muy bien, por encima de las circunstancias». Así es como se ve el vencer. En Hechos 14:22, Pablo les dice a sus seguidores que, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. Jesús también advirtió acerca de aquellos con raíces superficiales, que caen rápidamente cuando llega el problema o la persecución. Los cristianos no estamos bajo la ira de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha destinado para sufrir su ira, pero durante la gran tribulación, los santos sufrirán más que otros. Muchos serán perseguidos e incluso martirizados. Apocalipsis describe una gran multitud de mártires, tantos que nadie puede contar. ¿Es posible que la Iglesia haya malinterpretado las advertencias de Jesús sobre el sufrimiento? Incluso ahora, los cristianos sufren debido a la ira de Dios sobre la sociedad. Romanos 1 explica que la violencia, la deshonestidad, la ilegalidad y la homosexualidad son signos de la ira de Dios. Los cristianos sentimos los efectos de esta ira porque vivimos en el mismo mundo pecador. La Biblia no promete que los cristianos no enfrentaremos daño. Por ejemplo, los cristianos aún pueden ser heridos o maltratados. La Biblia no dice que los cristianos no sufrirán en este mundo pecador. No estamos exentos de los efectos de la ira de Dios sobre la sociedad, pero cuando Dios derrame su ira sobre el mundo, lo que sabemos es que no será dirigida directamente hacia nosotros. No nos enviará al lago de fuego. El infierno es mucho peor que la gran tribulación. No durará para siempre, y significará que la venida de Jesús está muy cerca. Algunos de nosotros podríamos escapar de lo peor, huyendo a lugares más seguros. Podría ser que prepararse para los tiempos finales sea la clave para fortalecer nuestra fe hoy. La historia se está repitiendo, pero la mayoría de la iglesia está dormida. ¿Estamos prestando atención? Lo peor que puede suceder es el martirio, que solo nos llevará al cielo más rápido. No será peor para nosotros personalmente,
que lo que los cristianos del pasado han enfrentado. Finalmente, la expresión última de la ira de Dios es el infierno, el lago de fuego, y nunca experimentaremos eso. Creo que Dios dará protección especial a algunos de su pueblo durante los tiempos difíciles. Cuando leía sobre las plagas en Egipto, noté algo asombroso. Una y otra vez, Dios le dijo al pueblo judío: haré una distinción entre ustedes y los egipcios. Ninguna de las plagas tocó a su pueblo. ¿No es increíble? En Apocalipsis 3:10, Dios da una promesa a una de las iglesias fieles de Asia. Como has guardado mi mandamiento de perseverar con paciencia, también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Observa las palabras en esta promesa. No dice, los sacaré de ella. En cambio, dice, te mantendré en ella. Esto significa que hay promesas especiales para aquellos que se mantengan firmes en su fe. No se trata de escapar de cada dificultad, sino de ser protegidos de lo peor de ella. La verdad es que aquellos que la vivan pueden sufrir más que aquellos que mueren por su fe. Ahora, déjame explicar algo importante. Existen 4 puntos de vista diferentes sobre la gran tribulación, lo que muchos llaman la gran tribulación. Estos puntos de vista pueden ser confusos, pero haré mi mejor esfuerzo para hacerlos claros. Punto de vista pretribulación. Este punto de vista dice que todos los cristianos serán sacados del mundo antes de la gran tribulación. A menudo se llama el rapto secreto. Punto de vista de medio tribulación. Este punto de vista dice que los cristianos serán sacados del problema en el medio de la tribulación, después de las advertencias de los sellos y trompetas, pero antes de que se derramen las copas de la ira. Punto de vista de rapto parcial. Este es un poco diferente. Dice que solo los cristianos que superen las pruebas serán sacados antes de la gran tribulación. Aquellos que no lo logren tendrán que pasar por ella. Pero este punto de vista no tiene sentido para mí. ¿Cómo puede alguien demostrar que es un vencedor antes de que suceda la tribulación? Punto de vista post-tribulación. Este es el que yo sostengo. Dice que Jesús regresará después de la gran tribulación. Esta ha sido la creencia de la Iglesia durante la mayor parte de la historia, hasta hace unos 200 años, cuando los otros puntos de vista empezaron a ganar popularidad. El punto de vista post-tribulación no es el más común hoy en día, pero veo un cambio hacia él en muchos lugares. Aquí está el punto. No dejemos que esto nos divida como cristianos. Algunas iglesias insisten en que debes creer en una visión específica para ser miembro, pero como nada de esto ha sucedido aún, me parece incorrecto romper la comunión con otros cristianos por eso, ya sea que creas en el rapto antes, en medio, después o de manera parcial. Quiero tener comunión contigo. Esto no es motivo de división. Prefiero preparar a las personas para la dificultad que darles una falsa esperanza. Suponemos que la persecución es algo que ocurre en otros lugares, pero ¿y si está por venir para todos los creyentes? ¿Podría prepararnos para los tiempos finales ser la clave para fortalecer nuestra fe hoy? Prefiero decirles a las personas que se preparen para las dificultades y que se sorprendan agradablemente si no las enfrentan, que decirles que no las enfrentarán y que se queden sorprendidos cuando lleguen. ¿Lo entiendes? ¿Y si Jesús nunca prometió una escapatoria, sino que nos prometió fortaleza? Nos estamos preparando para tiempos difíciles. Esta es nuestra preparación para la tribulación. La mayor mentira que el enemigo jamás contó fue convencer a la gente de que no tenían nada de qué preocuparse. Si todo lo que nos han dicho sobre los tiempos finales está equivocado, entonces el momento de despertar es ahora. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué harías si tu fe fuera probada, más allá de lo que pensabas que podrías soportar? ¿Permanecerías firme o el peso de la prueba te haría cuestionarlo todo? Aquí está la verdad. Las pruebas no son solo obstáculos, son oportunidades, y lo que hagas en esos momentos puede definir tu fe para siempre. Quédate conmigo, porque la respuesta puede no ser lo que esperas. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre llamado Job, un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia y fe.
Pero un día lo perdió todo. Su ganado, sus hijos e incluso su salud fue quitada. ¿Puedes imaginarte estar en sus zapatos? La pérdida abrumadora, el dolor insoportable, y aún así Job dijo: aunque él me mate, en él confiaré. Ahora quizás estés pensando: ese era Job, yo no soy Job. Pero aquí está el detalle. Las pruebas no solo le ocurren a las personas de historias antiguas, nos ocurren a todos. La pregunta es: ¿qué harás cuando tu fe sea puesta a prueba de manera extrema? En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nota que no dijo: podrán tener problemas. No, dijo: tendrán. No se trata de si las pruebas llegarán, sino de cuándo. Pero aquí está la buena noticia. Cada prueba lleva consigo la semilla de la transformación, y a veces es en los valles más oscuros donde encontramos la luz más grande. Seamos honestos, cuando llegan las pruebas, la duda suele colarse. Puede que te preguntes: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿He hecho algo mal? ¿Dónde está Dios? Incluso los creyentes más fuertes tienen momentos en los que sienten que su fe se les escapa de las manos. Recuerda a Pedro, que salió del bote con valentía, pero en cuanto la tormenta lo rodeó, Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué hizo Jesús? No reprendió a Pedro por dudar, sino que extendió su mano y lo levantó, porque incluso cuando nuestra fe vacila, la fidelidad de Dios nunca lo hace. A veces, el peso de una prueba parece ser demasiado para soportar. Tal vez enfrentas un diagnóstico que ha volteado tu mundo al revés. Quizás tus oraciones por un cambio parecen rebotar en el techo, o tal vez simplemente estás tan cansado de aferrarte. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña: Dios no desperdicia nuestro dolor. Romanos 8:28 dice: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman. Sí, incluso en el dolor, Dios está trabajando. Incluso cuando no lo ves, Él está allí. Seamos realistas. A veces las pruebas de la vida no son tormentas masivas. A veces son solo pequeñas cosas acumulándose hasta que sientes que estás a punto de romperte. Como cuando tu niño pequeño decide decorar las paredes. El coche se descompone y derramas café sobre tu camisa. Todo en la misma mañana. Pero incluso en esos momentos, Dios nos está enseñando algo. Tal vez es paciencia, tal vez gratitud, o tal vez es solo aprender a reírnos de nosotros mismos y confiar en que mañana será un nuevo día. La verdad es que no tenemos que enfrentar nuestras pruebas solos. De hecho, Dios a menudo hace su mejor trabajo cuando estamos en nuestra debilidad. Pablo entendió esto cuando dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. No se trata de pretender estar bien, sino de apoyarse en la fortaleza de Dios. Cuando sentimos que no tenemos fuerzas, la Biblia compara las pruebas con un fuego refinador. 1 Pedro 1:7 dice que estas pruebas demostrarán que tu fe es genuina, pues está siendo probada como el fuego prueba y purifica el oro. Al igual que el oro, tu fe se vuelve más fuerte y pura cuando es probada. Y aquí está la belleza de todo esto. Cuando salgas del otro lado, no solo serás más fuerte, sino que serás un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Así que la próxima vez que enfrentes una prueba, recuerda esto: no es el final de tu historia, es solo un capítulo en una historia mucho más grande que Dios está escribiendo. Una historia de redención, fortaleza y fe que perdura. Tu prueba puede sentirse abrumadora, pero no estás solo. Dios está contigo en cada paso del camino. Y al igual que Job, al igual que Pedro, al igual que tantos otros, descubrirás que su gracia es suficiente. Así que prepárate para las dificultades y recuerda, cuando lleguen, no durarán para siempre. Pronto, Él volverá. Tal vez hemos estado esperando las señales equivocadas, y la verdadera advertencia ya está aquí. Antes de la segunda venida de Cristo, estos 4 signos tendrán lugar. La Biblia es un libro de historia único, diferente a cualquier otro disponible en cualquier biblioteca pública. Su historia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. Este es el único libro de historia que cubre una gama tan amplia de eventos en la tierra. En parte,
porque nadie estuvo presente al principio para ser testigo y documentarlo, por lo que nadie puede escribir autoritativamente sobre el comienzo de nuestro mundo. Somos los únicos. Las personas en el mundo que saben cómo todo terminará son pocas, y eso es único. El Señor no reveló el futuro a sus seguidores para satisfacer su curiosidad, sino para prepararlos, para que no se sorprendieran cuando llegara, ni lo interpretaran mal. Debemos estar agradecidos de que Jesús haya sido tan claro al compartir el futuro con nosotros. La gente se pregunta si estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, la Biblia habla de los últimos días, y ya hemos estado en esos últimos días durante 2000 años. Los últimos días comenzaron en Pentecostés, cuando se cumplió la primera profecía de esos tiempos. Cada generación cristiana debe vivir preparada para la venida del Señor. La Biblia es un libro lleno de predicciones. Sus páginas contienen 735 predicciones sobre el futuro. Una predicción se puede encontrar en una de cada 4 capítulos de la Biblia, de principio a fin. Es básicamente un texto profético, aunque algunos libros se enfocan más en predicciones que otros. De las 735 predicciones, 596 ya se han cumplido literalmente, según las Escrituras. Es decir, el 81% de las profecías de la Biblia ya se han cumplido, y algunas de esas profecías fueron hechas siglos antes de los eventos. No requiere mucha confianza creer que el 19% restante también se cumplirá. Ese es un porcentaje muy alto. La Biblia ha demostrado estar 100% correcta en todas las predicciones que podrían haberse cumplido hasta ahora, y del resto, la mayoría se refieren al regreso real de Jesús y lo que sucederá después de eso. Muchas de estas predicciones aún deben cumplirse antes de que Jesús regrese, y la respuesta es alrededor de 20 señales que estamos observando para ver si se cumplen antes de buscar el regreso del Señor. Jesús nos dijo que estemos alerta y oremos. ¿Qué debemos vigilar? No podemos quedarnos quietos mirando las nubes esperando que Él aparezca. Eso no fue lo que quiso decir. Se refería a estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo y observar las señales que nos dio para ayudarnos a prepararnos. Las señales son esas señales. Así que veamos Mateo 24, donde los discípulos le preguntaron cuáles serían las señales o señales de su regreso. ¿Qué haríamos si no sabemos cuándo sucederá? Ante su pregunta, Jesús dio una respuesta directa y clara. Podemos dar gracias a Dios de que respondió de manera tan sencilla. En el libro de Apocalipsis, da una respuesta mucho más detallada y completa, pero aquí nos da un resumen de las señales que precederán su llegada. Los discípulos se acercaron a Jesús en privado, mientras él estaba sentado en el Monte de los Olivos. Mateo 24, 3-36. Más tarde, cuando Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal señalará tu regreso y el fin del mundo?» Jesús les respondió: «No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán hablar de guerras y rumores de guerras, pero no se alarmen. Sí, estas cosas deben suceder, pero el fin no llegará inmediatamente. Inmediatamente, nación se levantará contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo esto solo será el comienzo de los dolores de parto, con más por venir. Luego, serán arrestados, perseguidos y asesinados. Serán odiados en todo el mundo por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. El pecado estará desenfrenado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final será salvo. Y las buenas noticias sobre el reino se predicarán en todo el mundo, para que todas las naciones las escuchen. Y entonces vendrá el fin. El día llegará cuando verán lo que habló el profeta Daniel. El objeto sacrílego que causa la desolación estará en el lugar santo. El lector, preste atención. Entonces, los que estén en Judea deben huir a las montañas. El que esté en la azotea no debe bajar a la casa para recoger sus cosas.
y el que esté en el campo no debe regresar ni siquiera a por su abrigo. Qué terrible será para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan en esos días. Oren para que su huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá una angustia mayor que en cualquier otro tiempo desde que comenzó el mundo, y nunca será tan grande nuevamente. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, nadie sobrevivirá. Será acortado por el bien de los escogidos de Dios. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas que realizarán grandes señales y maravillas para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos de Dios. Miren, les he advertido de esto con antelación. Así que si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan, o miren, está escondido aquí, no lo crean, porque así como el relámpago brilla en el este y se ve hasta el oeste, así será la venida del Hijo del Hombre. De la misma manera que la reunión de buitres indica que hay un cadáver cerca, estos signos también indican que el fin está cerca. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes en los cielos serán sacudidos. Y entonces, finalmente, aparecerá la señal de la venida del Hijo del Hombre en los cielos, y habrá un gran lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo más lejano de la tierra hasta el cielo. Ahora, aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas brotan y sus hojas comienzan a salir, saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean todas estas cosas puedes saber que su regreso está muy cerca, justo en la puerta. Les aseguro que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras nunca desaparecerán. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo mismo. Solo el Padre lo sabe. En ese pasaje, Él dio 4 señales claras de su venida. Una de esas 4 señales ya está presente, mientras que las otras 3 aún no se han cumplido. Por eso digo que estamos en el comienzo de los últimos tiempos. ¿Cuáles son exactamente esas 4 señales? La primera es claramente los desastres en el mundo, y Él menciona, por ejemplo, las guerras, las hambrunas y los terremotos. Estos sin duda están ocurriendo, pero han estado sucediendo durante más de 2000 años. Están aumentando en intensidad, por lo que ciertamente estamos en esta primera señal. Ya hay guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas. Jesús nos dice que no nos dejemos engañar. Él repite esto una y otra vez a medida que nos acercamos al fin. El peligro es el engaño, tanto dentro como fuera de la iglesia. En este caso, dice que habrá falsos cristos, falsos mesías, personas que aprovecharán el caos de los desastres naturales para presentarse como salvadores. Hay ejemplos bien conocidos de personas que pretendieron ser salvadores y llevaron a la gente a lugares desérticos, solo para terminar en tragedia. Sin embargo, existen muchos falsos cristos, falsos salvadores que afirman, sea el liberador prometido de todos nuestros problemas. Cuantos más problemas haya, más falsos salvadores aparecerán. Pero, como nos aconseja Jesús, no nos alarmemos ni nos preocupemos cuando escuchemos sobre una nueva guerra, una nueva tragedia o una nueva hambruna. Él dijo algo asombroso. Estos son eventos dolorosos, pero no son dolores de muerte, son dolores de parto. Así que, cuando leamos sobre desastres en los medios, estos son los dolores que indican que algo nuevo está a punto de nacer. Esto debería cambiar completamente nuestra actitud. Sabemos a dónde se dirige el mundo. No debemos alarmarnos ni desanimarnos. No debemos preocuparnos tanto como lo hará el mundo con estos eventos. Los desastres en el mundo son el dolor de parto de un nuevo mundo que está por nacer. Por lo tanto, somos muy diferentes.
Tenemos simpatía por aquellos que están sufriendo los desastres, y con suerte, lo expresamos a través de nuestra ayuda, pero en nuestros corazones no estamos alarmados. Estamos llenos de esperanza, esperando el nacimiento de un nuevo mundo. Por eso, no nos desanimamos ni nos deprimimos por todos los problemas del mundo. En resumen, el consejo de Jesús para nosotros sería no entrar en pánico, no dejarse perturbar, sino incluso regocijarnos y decir, estos son todos signos de que algo nuevo está sucediendo. La segunda señal de su venida no está en el mundo, sino en la iglesia. Los desastres en el mundo son la primera señal. La iglesia, no el mundo, es la segunda señal de su venida. La primera advertencia son los desastres en todo el mundo. La segunda son los cambios en la iglesia, así como dividió la primera señal en 3 partes: guerras, terremotos y hambrunas. Divide la segunda señal también en 3 partes, todas las cuales ocurren dentro de la iglesia. La primera es la persecución. Seremos odiados en todas las naciones. El segundo aspecto de esta señal sería una reducción significativa en el tamaño de la iglesia. El amor de la mayoría de las personas se enfriará. Cuando toda la iglesia esté bajo presión, muchos cristianos nominales, si no todos los cristianos verdaderos, se apartarán bajo la carga de la persecución universal, y su amor se enfriará. Esa es una señal bastante deprimente. La gran sorpresa en la tercera parte de la señal es que el Evangelio será predicado a todos los grupos raciales. La tercera parte de la señal es que el Evangelio será proclamado. Una iglesia más pequeña y purificada tendrá un mayor impacto en el planeta. Eso es exactamente lo que Jesús está insinuando. Los falsos profetas pueden ser una fuente de engaño en todo esto. Estamos conscientes de las enseñanzas de los falsos profetas. Cuando no hay paz, enseñan paz. En lugar de ser una fuente de desafío, su mensaje es de consuelo. Está bien, no ocurrirá, dirán. Todo está bien, todo es fantástico, la iglesia está en buenas manos. Esa es una falsa predicción. Ellos pueden ser responsables de la gran cantidad de personas que dejarán la iglesia en ese tiempo. El consejo de Jesús es seguir adelante, no ceder a estos falsos profetas. El que persevere hasta el final será salvo. Cuando ocurra esa señal, cuando todos los aspectos de la iglesia son despreciados por el mundo, ese es el consejo de Jesús para todos los cristianos. ¿Por qué debería ser así? La respuesta es que el trigo y la cizaña crecen juntos, y cuanto más cerca están de alcanzar su madurez completa, más tensión habrá entre ellos. Por lo tanto, es natural que los cristianos estén bajo mucha presión al final. Los cristianos son marginados sociales, por lo que surgirá odio. Este mundo no nos pertenece. Nuestra ciudadanía está en los reinos celestiales. Somos únicos, y es precisamente por nuestra unicidad que puede surgir el odio. Dado que Jesús era tan diferente a todos los demás, atrajo odio hacia sí mismo. Juan 15:19. Si fueras del mundo, el mundo os amaría como suyo, pero, porque no sois del mundo, sino que yo os elegí fuera del mundo, el mundo os aborrece. No es divertido ser despreciado. El tercer signo nos lleva al tercer signo de los últimos tiempos, que es la angustia de Jerusalén. Geográficamente será muy limitado. En este pasaje, Jesús cita las profecías de Daniel, y hay un personaje en las profecías de Daniel que se conoce como la abominación desoladora. Daniel lo menciona 3 veces. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es la importancia? Se trata de un ser humano, un hombre que se establece en la misma ciudad de Dios. Se declara a sí mismo como Dios y se niega a aceptar la voluntad de cualquier otro por encima de la suya. Un tirano cuya llegada tendrá repercusiones globales, pero cuya centralidad será Jerusalén, la ciudad de Dios, el lugar santo. Luego, Jesús dice que el cuarto signo de su venida ocurrirá inmediatamente después de eso, por lo que sabremos cuándo viene. Estaremos listos cuando ese signo llegue. No habrá peligro de falsos profetas ni falsos mesías. No habrá engaño. Será todo demasiado rápido. Lo que sucederá es que toda la luz natural se apagará, el sol se oscurecerá, las estrellas caerán.
Hay muchas predicciones sobre esto a lo largo de la Biblia. Isaías lo predice. Los cielos se enrollarán como un tapiz, todas las estrellas del cielo se disolverán, los cielos se enrollarán como un pergamino, y todas sus estrellas caerán como hojas marchitas de la vid, como follaje de la higuera, dejando solo luz artificial para iluminar la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? La gente podría preguntar. Esto es, exclamarán los cristianos. El sol, las estrellas y la luna dejarán de brillar justo antes de que eso suceda. Dios apaga las luces del cielo para prepararse para el resplandor de luz del relámpago que marcará su regreso. Luego, Él vendrá en las nubes de regreso al planeta Tierra y nos encontraremos con Él. No nos encontraremos en un estadio terrenal, porque no hay ninguno lo suficientemente grande para acomodar a tanta gente. Lo encontraremos en el aire, y eso será suficiente. No es una perspectiva fantástica. Cuando veas todas estas cosas, sabrás que Él está en las puertas, a punto de entrar. Luego, Jesús da una declaración muy sencilla sobre la higuera, y aquí es donde muchos cristianos se han desviado. Él dice, ahora aprendan esta lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelvan tiernas y sus hojas broten, saben que el verano está cerca. Jesús nos está diciendo que cuando notemos que todos estos eventos suceden, sabremos que estamos allí. Esa analogía del árbol de higuera no es una alegoría, es una analogía directa de experiencias cotidianas, como Jesús solía presentar en sus enseñanzas. Al ver que el árbol de higuera hace esto, sabes que el verano está llegando, y sucederá de la misma manera. Cuando notes estos 4 signos, sabrás que el verano se acerca. Tristemente, muchas personas lo han leído como una alegoría. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente estaba disfrutando de banquetes, fiestas y bodas, hasta el momento en que Noé entró en el arca. La gente no se dio cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Así que también deben estar alertas, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan esto, si un dueño de casa supiera exactamente cuándo viene un ladrón, estaría vigilando y no permitiría que su casa fuera saqueada. Ustedes también deben estar listos todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el maestro puede confiar responsabilidad de gestionar a los demás sirvientes de la casa y alimentarlos. Si el maestro regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, recibirá una recompensa. Les aseguro que el maestro pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué pasa si el sirviente es malvado y piensa que su amo tardará en regresar y empieza a golpear a los otros sirvientes, a festejar y a embriagarse? El maestro regresará sin previo aviso, inesperadamente, y cortará al sirviente en pedazos, asignándole un lugar con los hipócritas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 24:37-51. En el resto de este sermón, Jesús continúa con 3 parábolas. Las vírgenes sabias cuyas lámparas seguían encendidas cuando llegó el esposo. Las vírgenes insensatas, cuyas lámparas se apagaron, y la parábola de las vírgenes sabias e insensatas, que habían ido a buscar aceite, pero se perdieron la llegada del esposo, y no pudieron asistir a la boda. Luego pasó a la parábola de los talentos, en la que algunas personas recibieron 10 talentos, otras 5, y una persona no recibió ninguno. El maestro se fue y regresó preguntando, ¿qué has hecho con los talentos que te dejé? El hombre con 10 dijo, he ganado otros 10. El hombre con 5 dijo, he ganado otros 5. El hombre que tenía 1 respondió, lo enterré, porque sé que eres un hombre exigente, que cosecha donde no ha sembrado. Quiere que le pague. Qué horrible cosa que decir. Miramos lo que Jesús dijo y lo que el maestro le dijo después. La última sección no es una parábola, sino una predicción directa,
que involucra una analogía entre ovejas y cabras. Terminó esa parábola dividiendo a las naciones, a todos, y explicándoles por qué las dividió. Los que están a su izquierda son aquellos que ignoraron a Cristo y a los cristianos, en la medida en que no ayudaron a los más pequeños de sus hermanos. Lo que hacían no lo hacían a Él, sino a las personas a su derecha. Él dijo: «Viste a Cristo en mis hermanos, y en cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, lo hiciste a mí». No está dividiendo a las personas en quienes hicieron filantropía y quienes no. La clave está en el significado de la palabra hermanos. Cuando Cristo dijo hermanos, siempre se refería a sus propios seguidores. Ve y dile a mis hermanos que he resucitado. En la enseñanza de Jesús, hermanos es una palabra clave. Significa aquellos que me siguen. Simplemente está diciendo que todo lo que hayas hecho o no hayas hecho por los cristianos, lo hiciste o no lo hiciste por mí. Su actitud hacia Cristo se revela por su actitud hacia los cristianos, y ese es el principio en el que se basan la división. Ahora, consideremos todo lo que hemos visto en este pasaje. Primero, hay una advertencia de que nadie tiene la agenda de Dios. Ni siquiera Jesús sabía la fecha de su regreso. Los ángeles no lo sabían, y ningún hombre lo sabía. Debemos tener una actitud saludable la ignorancia sobre la fecha de su regreso, pero a medida que se acerque el momento y observemos las señales, sabremos. Marcos 13:32 dice: «Nadie sabe sobre ese día o esa hora, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». ¿Notaste que una palabra apareció en las tres parábolas? La parábola de la casa, la parábola de las vírgenes y la parábola de los talentos. El dueño de la casa estuvo ausente por mucho tiempo. El novio tardó en llegar, y la persona que dio los talentos se fue por un largo tiempo. Él está buscando tu fidelidad cuando estuvo ausente tanto tiempo. Eso es lo que Él quiere. Dirá: «Bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor». Habrá una separación en su venida entre los fieles que han continuado haciendo lo que les dejó por hacer, aquellos que cada día recordaron que Él regresaría, que han mantenido su labor, han soportado el sufrimiento y han sido sus buenos y fieles siervos, y aquellos que, porque no vino pronto, se desviaron y sus lámparas se apagaron, ya no brillan para Jesús, y han enterrado sus talentos. En el libro de Proverbios se nos advierte que, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18, NIV o KJV. Hay dos objetivos principales para la iglesia del fin de los tiempos que Dios tiene en mente mientras lleva a cabo la restauración de la iglesia. Primero, veamos el propósito de Dios de restaurar la unidad en la iglesia o traer. La iglesia tiene una tarea que cumplir antes de que Jesús regrese. Mateo 24:14 dice: «Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Los 4 evangelios concluyen con esta comisión a los apóstoles, y a través de ellos, a la Iglesia universal. Los discípulos deben ser hechos de todas las naciones. Es el deseo y la intención de Dios tener dentro de su familia a seres humanos de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Apocalipsis 5:9-10 dice: «Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Apocalipsis 7:9 dice: «Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos». Examinemos la gran comisión de Jesucristo a sus discípulos después de su resurrección. Jesús se acercó y les habló diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días,
hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18, 20. Hay una palabra clave aquí, y por eso nunca debemos ignorar la palabra por lo tanto cuando la encontremos en las Escrituras. Cuando encuentres un por lo tanto en la Biblia, debes preguntarte por qué está allí. Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, vayan por lo tanto. ¿Por qué por lo tanto? La autoridad fue dada por Dios el Padre a Jesús el Hijo después de su muerte y resurrección. Jesús, a su vez, transmite esa autoridad a sus discípulos. En otras palabras, Él está diciendo, toda autoridad me ha sido dada. Ahora vayan y ejerzan esa autoridad en mi nombre. La autoridad está investida en mi nombre, y al ir en mi nombre, tienen mi autoridad. La autoridad solo tiene efecto cuando se ejerce. Un hombre puede tener autoridad y nunca usarla, y nadie sabría que la posee. Lo mismo sucede con la autoridad que Jesús Cristo nos ha dado. Se nos otorga, pero solo es útil si la usamos. La única manera en que el mundo reconocerá la autoridad que Jesús Cristo tiene como resultado de su muerte y resurrección es que nosotros, sus seguidores, la ejerzamos en su nombre. De lo contrario, el mundo no sabrá lo que Jesús ha logrado. No sabrá que el Padre ha entregado toda autoridad al Hijo. Solo a través de nuestra obediencia a la comisión de Jesús podrá el mundo encontrarse cara a cara con el hecho de que hay un Rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cuyo su nombre es Jesús, y toda autoridad le ha sido dada. Somos responsables de demostrar esto al mundo. A medida que obedecemos las órdenes de Jesús y llevamos su mensaje, Él lo validará con los signos espirituales que prometió y dará testimonio de su propia autoridad en la palabra que nos ha encomendado. Hay una razón más por la que Él dice, toda autoridad me ha sido dada, vayan por lo tanto. Como resultado, hay varias áreas donde viajar es extremadamente difícil. Existen gobiernos en el planeta que se oponen o se niegan a predicar el Evangelio. Hoy en día hay muchas puertas cerradas, pero Jesús responde, si van y me siguen, recuerden que tengo la autoridad. Si me hablan de esto, abriré esas puertas cerradas para ustedes. Encontraré un camino donde no lo haya. Haré posible que me sigan si están dispuestos a hacerlo. La seguridad y el progreso de la Iglesia dependen de un alcance audaz y optimista, lo que significa no tener miedo, no enfocarse únicamente en la supervivencia, ni esconderse en una cueva con provisiones almacenadas. Un alcance audaz y constructivo en obediencia al Señor es el camino hacia la seguridad y el éxito. Cuando vemos la cosecha desde la perspectiva de Dios, vemos que la iniciativa en los asuntos del mundo está con la Iglesia. Rara vez el pueblo de Dios parece darse cuenta de que la iniciativa no está en manos de los políticos, científicos o comandantes militares, sino en las manos del pueblo de Dios, la Iglesia. Dios nunca permitirá que la iniciativa pase a otras manos, mientras que la Iglesia está aquí como representante de su Hijo, Jesucristo. La segunda tarea de la naturaleza es la unidad en la Iglesia. Debemos tener la relación correcta con los ministerios y las autoridades que Jesús establece en su Iglesia. Esto nos pondrá en la relación adecuada con nuestros hermanos creyentes. Entonces, hablaremos la verdad con amor, y a medida que hablamos la verdad con amor, bajo disciplina y autoridad, dejaremos de ser espiritualmente inmaduros. Estaremos creciendo hacia Cristo, quien siempre es el objetivo final. Nos convertimos en miembros de este cuerpo entero, que se ajusta y mantiene unido por lo que cada articulación provee, donde cada parte individual cumple con su función. Como resultado, el cuerpo crece naturalmente de sus propios recursos internos y vida, logrando edificarse a sí mismo en amor. Y con esto llegamos al final de nuestro video de hoy. ¿Qué te ha parecido el contenido? Me encantaría saber tu opinión y lo que has aprendido, así que no dudes en dejar un comentario aquí abajo. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.